Capítulo 16, versículo 18. En esta noche quiero hablar en cuanto a la relación de la iglesia con el Señor Jesucristo. Y vamos a verlo en Mateo. Vayan al Evangelio según San Mateo. Y vamos a ver en el capítulo número 16, versículo número 18. Y cuando lo encuentren digan amén, hermanos. Quiero que lean conmigo todos juntos. Mateo 16, 18. ¿Están listos? Si apenas lo encuentran, lo ven ahí y vamos a leerlos todos a una voz. Amén. Dice el versículo, Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de que Él tiene un plan. Amén. Y el plan que Él tiene es de edificar, ¿qué dice? Su iglesia. Ese pasaje ha sido una razón de mucha discusión, hermanos, porque algunos dicen que cuando Cristo, por ejemplo, la Iglesia Católica interpreta ese versículo, como que Cristo le está diciendo a Pedro que Pedro va a ser el primer papa. ¿Okay? Pero yo quiero que ustedes lean conmigo el versículo, ¿ok? Véanlo conmigo, no. Mateo capítulo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando algunos dicen, aquí dicen que el Señor Jesucristo está diciendo que Él iba a edificar su iglesia sobre Pedro. Eso es lo que interpretan algunas las iglesias católicas. Pero eso significaría que la iglesia se iba a edificar sobre una persona, no sobre el Señor Jesucristo. Y eso trae un gran peligro, decir eso. Número 2, ustedes ven el versículo, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, muchos piensan que ahí hay un jueguito de palabras. Cuando el Señor dice, tú eres Pedro, la palabra Pedro en el griego es Petros. Y la palabra Petros en el griego significa una piedra pequeña. Pero luego dice, y sobre esta roca, sobre esta Petra. Noten, son dos palabras griegas parecidas. Uno es Petros y la otra es Petra. En otras palabras, lo que Cristo estaría diciendo sería, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La naturaleza, tanto Petros como Petra, se refiere a piedra o roca. La diferencia es que Petros es una piedra pequeña. Petra es una roca gigantesca. Entonces Dios hace una gran diferencia ahí. Entonces cuando dice, en verdad te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, algunos lo que están diciendo es que seguramente eso fue lo que dijo Cristo, más o menos así. Tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Si están viendo la diferencia, entonces muchos piensan que el uso de la palabra ahí identifica que no es necesariamente Pedro sobre quien se iba a edificar la iglesia. ¿Okay? Es un versículo que claramente ha traído tanta discusión a través de todos los siglos y que ha traído tanta división a través de todos los siglos, porque ese versículo se ha identificado, se ha interpretado de diferentes maneras. Entonces, algunos otros piensan, y quiero que vean el contexto para interpretar el pasaje desde el punto de vista contextual. Vayan al versículo número 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y van al versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces, en el contexto, algunos dicen, si usted y yo interpretamos el pasaje desde el punto de vista del contexto, entonces lo que quiere decir Cristo es que Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, sobre esta declaración doctrinal, Cristo estaba preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos estaban teniendo diferentes opiniones, pero Pedro dijo, el versículo que vimos ahí anterior, vean el versículo número 16, respondió Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, algunos dicen, lo que Cristo estaba diciendo, tú eres Petros, una roca pequeña, pero sobre esta Petra, sobre este tipo de declaración doctrinal de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso voy a edificar mi iglesia, sobre una base bíblica doctrinal es que él iba a edificar la iglesia. Ahora, ¿sí están viendo que es un pasaje un poquito difícil de entender, de interpretar, hermanos? Amén. Porque es claro que se presta para muchas interpretaciones, pero una cosa es clara. La iglesia no es de Pedro ni de ninguno de sus discípulos. Vean el versículo 16. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Qué dice? Mi iglesia no era la iglesia de Pedro, pero la iglesia de Cristo. Entonces, cuando ustedes y yo hablamos de la iglesia, no hablamos de la iglesia del pastor Mejía, ni hablamos de la iglesia de la familia Mejía. Por favor, tengan cuidado con eso, hermanos. Esta iglesia no es mía, esta iglesia no es de mi familia. Esta no es la iglesia de ninguno de nosotros. Esta iglesia es de Jesucristo. ¿Me están escuchando, hermanos? Esta iglesia es de Jesucristo, hermanos. Por favor, recuerden eso. Si alguien pudo haber dicho, bueno, Cristo estaba hablando de Pedro, entonces la iglesia es de Pedro. No, en ninguna manera. La iglesia no era de Pedro, no era de Juan, no era de Mateo, no era de Marcos. La iglesia es de ¿quién? Era de Jesucristo, y todavía sigue siendo de ¿quién? De Jesucristo, hermanos. Entonces, mantengamos eso en mente. Ahora, les hago una pregunta. Una pregunta. ¿Qué diferencia hace decir esta es la iglesia de la familia Mejía a decir esta es la iglesia de Cristo? ¿Hay alguna diferencia ahí? Sí. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que no es de Mejías. Ya. La diferencia es que la iglesia no es de ningún ser humano, es de ¿quién? Es del Cristo resucitado. ¿Están conmigo, hermanos? Vean, si alguien dice que esa es la iglesia de Pedro, significa que es una iglesia de hombres. Pero si decimos que es la iglesia de Cristo, decimos que es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces, si esta iglesia es de Cristo, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la iglesia? Ayúdenme, hermanos. ¿Cuál debería ser la actitud que tenemos nosotros en cuanto a la iglesia? Si la iglesia es de Cristo, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la iglesia? Ayúdenme, hermanos. Debemos de amarla. Debemos de amarla. ¿Por qué? Entonces yo voy a amar la iglesia porque esta iglesia es de Cristo, entonces la voy a amar porque es de Cristo. Amén. ¿Qué otra cosa más debería de implicar? ¿Qué deberíamos de hacer? Si esta iglesia es de Cristo, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿La amamos? ¿Qué más? La cuidamos perfectamente. Muy bien, hermana. Amén. Porque la iglesia es de Cristo, nosotros tenemos que cuidar la iglesia. Y vale la pena preguntarnos que también estamos cuidando de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Si esta iglesia es de Cristo, ¿qué más debemos hacer? La amamos, la cuidamos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿La despreciamos? ¿Le hacemos, tratamos de destruirla? ¿O la edificamos?
Amén. Edificarla. ¿La abandonamos o asistimos a ella y la apoyamos? Asistir y apoyarla. Asistir y apoyarla. Entonces, hermanos, recuerden eso, la iglesia es del Señor Jesucristo y eso, el hecho de que comprendamos eso debería de cambiar nuestra actitud hacia la iglesia. No quiero ir a la iglesia, estoy aburrido. No voy a ir a la iglesia, estoy cansado. Yo estoy cansado, hermanos. No voy a ir a la iglesia, estoy cansado. No voy a ir a la iglesia, tengo esto y tengo lo otro que hacer. Obviamente, no, yo voy a ir a la iglesia porque es la iglesia de Cristo y yo la voy a, ¿qué? Cuidar. Amén. Ahora, vayan al capítulo, a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Y cuando lo encuentren, digan amén. ¿Lo tienen ya listos? Ok, ¿qué les parece si lo leen conmigo? 1 Corintios capítulo 3, versículo número 11. ¿Listo? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Léanlo conmigo una vez más. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La última vez, lean conmigo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien. Escuchen esto, hermanos. Véanme a mí, por favor, por un momentito, hermanos. Véanme a mí. Okay. Si se dice que Cristo iba a fundar o a levantar o edificar la iglesia sobre Pedro, significa que Pedro es el fundamento de la iglesia. ¿Están conmigo, hermanos? Pero en el capítulo 3, versículo 11 de 1 Corintios dice que nadie puede poner ningún otro fundamento, porque el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Díganlo fuerte, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. No puede ser Pedro el fundamento de la iglesia. No se pudo haber fundado sobre Pedro la iglesia porque el fundamento de la iglesia es ¿quién? Jesucristo. Díganlo fuerte, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo, amén. Entonces, ¿cuántos están de acuerdo conmigo en eso, hermanos? Ahora, recuerden eso, hermanos. En primer lugar, ¿la iglesia es de Pedro? No. ¿La iglesia de quién es? De Jesucristo. De Jesucristo, amén. En segundo lugar, si se dice que la iglesia se fundó sobre Pedro, se está equivocado, porque la Biblia nos dice que el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, vean, si usted estudia Mateo y establece la doctrina solo en el capítulo que le dimos de Mateo, el capítulo 16, versículo 18, ustedes y yo concluiríamos de que Pedro posiblemente sea el fundamento de la iglesia. Pero cuando seguimos estudiando más este tema, nos damos cuenta que Pablo escribe y dice, no, el fundamento de la iglesia es Cristo y nadie puede poner otro fundamento. Y es interesante, hermanos, porque para la iglesia católica, basado en Mateo capítulo 16, versículo 18, dicen que esa frase de que Cristo iba a edificar la iglesia sobre Pedro, significa que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Es lo que ellos dicen. Pero el versículo no dice que Pedro fue el primer papa. El versículo dice, tú eres Pedro y sobre esta roca. No sabemos si la roca que se refiere, sabemos que Petros y Petra son dos cosas diferentes. Cuando hace referencia a Pedro es Petro, y cuando hace referencia a la piedra es Petra, la roca grande. Entonces no sabemos a qué se refiere con esa roca grande, pero yo creo que es probable que se refiera a Él mismo, al Señor Jesucristo, porque es la roca inmovible. Amén, porque Él es el fundamento de la iglesia. La iglesia es de Jesucristo, amén. ¿Y quién es el fundamento de la iglesia? Cristo mismo, amén. Ahora vayan a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo número 20. Okay. Cuando lo encuentres digan amén. Dice ahí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí están bien? Ya estamos llegando al punto, hermanos. Ven que seguramente cuando Cristo dijo, tú eres Petro y sobre esta Petra, es probable, lo más seguro es que Cristo estaba hablando de él, de la roca inmovible, porque aquí en Efesios capítulo, ¿cuál dijimos? 2, versículo ¿qué? 20. Capítulo 2, versículo 20, dice que Cristo es la piedra, dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Pero noten una cosa, hermanos, que aquí también dice que la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que esto es interesante, hermanos. Si alguien dice que la iglesia se edifica sobre Pedro, este versículo dice no, se edifica sobre edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y profetas. Entonces, eso se refiere de que la iglesia se edifica, se levanta, se establece sobre las enseñanzas no solo de Pedro, pero de todos los profetas y de todos los apóstoles, de todos los apóstoles y los profetas. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Vean, esta es la pregunta que tengo. ¿Qué? Si la iglesia es de Cristo, tenemos una responsabilidad de cuidarla, amarla, asistir, no abandonarla. Entender que la iglesia tiene un propósito establecido por Jesucristo. Amén. Luego, si la iglesia no solamente nos damos cuenta que es del Señor Jesucristo, pero nos damos cuenta que esta iglesia fue, que el fundador mismo es el Señor Jesucristo, nos damos cuenta que esta iglesia entonces no solo tiene un fundamento. Déjenme hacer esta pregunta. Hubo un terremoto ahorita en El Salvador. Los edificios fueron sacudidos. ¿Qué importancia tiene tener un buen fundamento para los edificios cuando son sacudidos? Es clave, es fundamental. Si un edificio no tiene un buen fundamento, se va a caer todo. Amén. Eso significa que la iglesia, al ser edificada sobre Cristo mismo, que es el fundamento, y sobre las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de los profetas que están en este libro, entonces eso significa que la iglesia tiene un fundamento sólido, y aunque va a ser conmovida por diferentes cosas, la iglesia va a permanecer. ¿Están de acuerdo conmigo? No? La iglesia va a permanecer porque la iglesia es ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y tiene un fundamento sólido. Amén. Un pasaje más, hermanos. Quiero que vayan a Juan capítulo 13. Bueno, y ahí podemos leer mucho en cuanto a esto, hermanos, y yo creo que no vamos a leer todos esos capítulos, hermanos. Podemos leer desde el capítulo número 13 al capítulo 17, que nos enseña muchas cosas en cuanto a la iglesia. Ahí podemos aprender algunas de las enseñanzas que de Cristo se relacionan, por ejemplo, con la ley mosaica bajo el cual él vivió, otras el fundamento del reino milenial, y aún otras a la iglesia futura. El discurso de estos discursos enseñan en cuanto a eso, hermanos, y yo creo que tienen relación en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo. Vayan al capítulo 13, versículo 34 de Juan. Juan 13, 34. Bueno, lo encuentran ya, amén, hermanos. Juan 13, 34. ¿La tienen? Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también, dice, os améis unos a otros. Dentro de este cuerpo, Dios nos instruye a que el cristiano se ame el uno al otro. Amén. Permítanme hacer esta pregunta, hermanos.
si esto tiene que ser desarrollado dentro de la iglesia, déjeme repasar un poquito, ¿ok? Déjeme volver atrás un poco. ¿Cuál es la relación de Dios con la iglesia? Recuerden, en primer lugar, la iglesia no es establecida sobre una persona, pero es establecida sobre ¿quién? Jesucristo. Sobre Cristo mismo. Amén. El fundamento de la iglesia es Cristo. Eso significa que la iglesia pertenece a Jesucristo. Significa que quien sustenta, sostiene, cuida, guarda, es el mismo Señor Jesucristo. Él está cuidando y guardando a la iglesia. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Mientras esta iglesia está siendo guardada por el mismo Señor Jesucristo, Él dice que Él dejó enseñanzas, y esas enseñanzas tienen que ser la base para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de la iglesia. Esas enseñanzas son las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Vean, Cristo es el dueño. Cristo establece el fundamento. La iglesia tiene que permanecer y va a permanecer porque pertenece al Señor Jesucristo. Pero la iglesia tiene que tener la decisión de permanecer en las enseñanzas que es el fundamento de la iglesia, establecida por los apóstoles y por los profetas, y esa enseñanza está en la Biblia. Lo cual significa que si tú y yo queremos de veras amar esta iglesia y crecer espiritualmente y fortalecer la vida de la iglesia, ustedes y yo necesitamos definitivamente establecernos en el fundamento que Dios nos dio. ¿Sí están conmigo? No, establecernos en este libro. Ahora, ¿cómo podemos establecernos en las enseñanzas de los apóstoles y fortalecernos en las enseñanzas de los apóstoles para no ser arrastrados por diferentes corrientes que existen en el mundo? ¿Cómo podemos hacerlo sin estudiar la palabra de Dios? Vean, ustedes y yo venimos a la iglesia y sacamos el tiempo para estudiar la palabra de Dios porque queremos edificar sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Me están escuchando, hermanos? Vean, hoy en día vivimos en una corriente donde la gente quiere menos Biblia, menos estudio y más música y más emoción dentro de la iglesia. ¿Me están escuchando, hermanos? Pero la manera como Dios buscó que su iglesia fuese fortalecida y establecida es a través del estudio y del conocimiento de las doctrinas y de las enseñanzas que Él nos dejó a través de su palabra. ¿Me estoy explicando, hermanos? Una de esas enseñanzas o doctrinas que Dios nos ha dejado es que dentro de la iglesia nosotros nos debemos aprender a amar el uno al otro. Y yo creo que esta es una de las partes más difíciles, porque ustedes vienen a la iglesia y yo vengo a la iglesia y ustedes tienen actitudes y yo tengo actitudes, todos tenemos diferentes actitudes y a veces para amarnos el uno al otro a veces es un reto. ¿Sí o no, hermanos? Y esta es la pregunta, hermanos. Vean, ustedes y yo venimos a la iglesia y digamos que hay cosas que no nos gustan en la iglesia. Amén. Usted puede ir a cualquier iglesia del planeta y va a encontrar que van a haber cosas ahí que no le van a gustar a usted también. ¿Está conmigo, hermanos? Yo creo que si ustedes y yo entendemos que esta es nuestra dirección, la dirección a nuestras vidas, yo creo que vamos a estar más unidos. Porque si tu corazón está en este libro y en seguir este libro y las enseñanzas de este libro, significa que tú y yo vamos a salir de nuestra manera de pensar y vamos a sustituir los pensamientos nuestros por los pensamientos de Dios. Y al sustituir los pensamientos nuestros por los pensamientos de Dios, vamos a unirnos en una sola enseñanza y va a haber un solo deseo en nuestro corazón y eso va a ser edificar y levantar en alto la obra de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Estoy tratando de... Vean.
Venimos a la iglesia y vemos cosas que no nos gustan, ¿okay? Entonces venimos y criticamos. No me gusta lo que hizo el pastor, no me gusta lo que dijo el pastor, no me gusta cómo las cosas que se hacen en esta iglesia, no me gustan las cosas que no, hay muchas cosas que en esta iglesia no hacen y que no me gusta eso. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿es eso amor? ¿Es esa la manera como se edifica la obra de Dios? ¿Es esa la manera como se cuida la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Levanta eso o destruye eso la obra de Dios, la iglesia de Dios? Destruye. ¿Si están de acuerdo conmigo, hermano? Entonces, vean, recuerden, si es la iglesia de Cristo, entonces a Él le pertenece, debemos de entender que la iglesia es de Él y nosotros estamos para cuidarla, para amarla, para fortalecerla y para levantarla. Amén. Si la iglesia es de Cristo, el fundamento tiene que ser Cristo, y Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3, que Cristo es el fundamento. Si Cristo es el fundamento, significa que Dios dejó enseñanzas para fortalecer esta iglesia, nuestra vida espiritual. Y esas enseñanzas están en la Biblia y tú y yo tenemos que seguir esas enseñanzas. Escuchen esto, hermanos. Si alguien se queda solo en Mateo capítulo 16 y dice que la iglesia se levanta en Pedro, pero cuando usted llega más adelante y encuentra este pasaje aquí en Efesios capítulo número 2, versículo 20, y dice que no es solo la enseñanza de Pedro, pero también de todos los apóstoles y también de los profetas. Entonces uno dice, entonces no solamente se levanta sobre una persona, pero se levanta sobre aquellas enseñanzas que estas personas nos dejaron a cada uno de nosotros para que nosotros nos fortalezcamos en ellas. Y luego entendemos el papel del amor en todo esto. Vayan al capítulo número 14, versículo número del 1 al 3, que lo encontramos ahí también en Juan. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Tenemos un nuevo mandamiento como iglesia, pero también tenemos una nueva esperanza como iglesia. Y vean el capítulo número 14, versículo 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vean, esto nos habla de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es conducir la gente a Cristo, y la gente al llegar a Cristo tiene una esperanza gloriosa en un cielo que es seguro para cada uno de nosotros. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Creo que vamos a terminar ahí, hermanos, y vamos a quedar ya en el tiempo de la lectura.